Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, gracias por acompañarnos en la presentación de la más reciente novela del maestro Esteban Asensio, Epílogo. Nosotros vamos a, bueno, aprovechando que estamos en la intimidad de este salonzote, vamos a hacer una especie de dinámica que es la que nosotros tenemos si no lo conocen, pues ya lo van a conocer. Tenemos un programa que precisamente transmitimos hoy a las 5 de la tarde en vivo, pero pues no vamos a transmitir en vivo, sino que lo vamos a pasar diferido precisamente con esta presentación. Entonces, en el programa siempre, pues más que hacer una cosa muy formal, pues siempre platicamos, Esteban y yo platicamos sobre algunos autores y platicamos sobre la obra, sobre la vida de los autores. En esta ocasión, pues el autor convocado pues va a ser él, y yo voy a platicar pues sobre su obra novelística, sobre todo de sus novelas, pero también sobre su vida y sobre lo que él ha plasmado precisamente en esta más reciente novela que es Epílogo. Bueno, pues primero que nada, pues gracias Esteban por invitarme a estar en la presentación de tu libro acá en la Fiesta del Libro de Puebla. Bueno, pues decirles que no podíamos iniciar porque faltaban ustedes. Muchísimas gracias que estén acompañándonos, poeta. Muchísimas gracias que haya venido usted, que nos distingan con su presencia. Quiero decir que estamos en este programa, ¿no? Y me dice que si te doy permiso, pues es tu programa igual. Estamos en el programa de Autores del Laberinto, ya lo saben ustedes, van a ver el rato a las 5. Bueno, pues ya estamos acá. Ahora no va a ser en vivo, estamos en Puebla, agradecidos desde luego con los organizadores que han hecho posible este festival del libro aquí en Puebla. Enhorabuena para toda la gente de aquí de Puebla, que el libro circula y circula bastante bien, con paso firme. En fin, que tenemos esta fiesta y hoy no puede ser excepción, ¿no? Así es. Porque estamos nosotros. Entonces, pues bueno, pues voy yo a empezar a platicar un poco para los que no están familiarizados con la vida y con la obra de Esteban Asensio. Bueno, Esteban Asensio pues es de profesión sociólogo, él estudió sociología en la UNAM, pero desde muy joven pues se sintió llamado por la literatura, y también desde muy joven se empezó a dedicar también al periodismo y a la edición. Él, bueno, con el próximo año se van a cumplir 20 años de la editorial de Laberinto Ediciones, y pues bueno, él ha publicado más de 150 libros en estos 20 años, con un catálogo que incluye pues desde Rubén Darío, Charles Bukowski, Jim Morrison, Saúl Ibargüen, Charles Baudelaire, o sea, autores, sobre todo es literatura, poesía, narrativa y ensayo, es a lo que se ha dedicado Laberinto Ediciones en estos 20 años. Pero contrariamente a algunos editores, ¿no?, que han dedicado su vida a publicar a otros, Esteban Asensio se ha dedicado también a escribir sobre otros, pero también a escribir su propia obra. Entonces, por ejemplo, él empezó su primer libro, y desmiénteme si no es así, su primer libro fue una entrevista biográfica de Elena Poniatowska, ¿no?, que fue, me lo dijo Elena, que fue en 2000, no, en su primera edición. Su primera edición fue en el 97. En el 97, es que acá la tenía pasada, los datos, en el 97
Luego hiciste un libro sobre 1968, también un libro de testimonial. Sí, 1968 más allá del mito, en 1998. Y pues luego ya hizo también un libro sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, la biografía de Cuauhtémoc. La biografía de Cuauhtémoc Cárdenas, el hombre. El político. Y el político. Y posteriormente pues ya se dedicó también a hacer libros sobre autores, sobre todo poetas, que es una de tus debilidades, de tus obsesiones, que es sobre todo hacer biografías o entrevistar y hacer biografías sobre estos poetas. Empezaste con Memorias de un poeta de Gonzalo Rojas. Sí, Gonzalo Rojas. También Poesía y tango de Horacio Salas, con Horacio Salas sobre la poesía y el tango. Y bueno, tú ya habías publicado tu primera novela, pero escribiste una biografía novelada de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, sí. De Ernesto Sábato. Entonces, como ustedes pueden ver, Esteban Asensio pues, bueno, ha escrito sobre otras personas, ha publicado a otras personas, sigue publicando a otras personas, pero él también ha escrito sus obras. Y pues bueno, ya este epílogo, que pues bueno, curiosamente es epílogo, pero espero que no sea el epílogo de tus obras, es más bien epílogo por lo de lo que trata, por lo del personaje, pero él es su quinta novela. Cualquiera, bueno, es algo que se comenta, cualquiera puede escribir una novela más o menos decente. El problema no es escribir una novela más o menos decente, ¿no? Podría haber aquí algunos ejemplos, ¿no? El problema es escribir 5 novelas, 10 novelas más o menos decentes. Entonces, si ya estamos hablando de un novelista, digo, están los casos de escritores, pues bueno, que nada más escribieron una novela y un libro de cuentos, pero esos son, y que son excepcionales, pero esos son los casos menos frecuentes, ¿no? Y entonces, ante esto y ante la evidencia de las 5 novelas que ha escrito Esteban Asensio, ya estamos hablando de un novelista. Que bueno, que esa primera incursión en la novela es Los Cántaros de la Noche, que no les puedo platicar sobre ella porque me la acaba de obsequiar el maestro y no la había leído, pero esta es su primera novela, que ya tiene 2 ediciones, Los Cántaros de la Noche. Luego él publica Los Misterios de la Pasión, Cuaderno de Espiral Azul, ¿sí? Que es una novela bastante intrincada, diría yo, ¿no? Donde ya él ya se muestra precisamente su experiencia como escritor, vuelca su experiencia como escritor. Después escribe esta novela, pues ¿cómo podría yo decir de cómo es esta novela? Es una novela extraña, ¿no? Poco común, que es Variaciones sobre la vida mundana de una mujer infinita, ¿sí? Que es exactamente eso. Trata precisamente eso, sobre una mujer infinita. Y después escribe Orondo, que primero a mí me encanta el título, ¿no? Yo nunca lo había escuchado en un título de una obra literaria, Orondo, ¿no? La palabra Orondo. Y que a mí, yo creo que digo, de las 4 novelas que he leído, a mí la que más me gusta, porque es además una novela al mismo tiempo muy literaria, pero también muy vital, ¿no? Aquí se muestra Esteban Asensio su amor por la literatura, volcándola en un libro.
Y bueno, finalizamos con, bueno, hasta el momento, ¿verdad? No finalizamos, sino hasta el momento con Epílogo, que es una historia sobrecogedora. O sea, es el personaje de la novela Epílogo. Podríamos llamarle un hombre de la calle, pero que literalmente pues, vive en la calle y que nos va contando a través de este monólogo interior, este flujo de conciencia narrativo, pues nos va contando precisamente las vicisitudes de su vida, lo que le ha pasado, sus dolores, sus tragedias que ha vivido, que le han sucedido, y precisamente esta búsqueda de la redención, que yo creo que es una de las cosas que están plasmadas en varias de las obras de Esteban Asensio. A mí una de las cosas que me llama la atención y que yo, sobre todo al leer Epílogo, que me llamó la atención, es precisamente el tipo de personaje que enfrenta, que nos muestra Esteban Asensio, que es este personaje que ya han tratado a otros escritores. Sobre todo a mí me llamó la atención dos, que son también muy queridos por Esteban Asensio, que es Fedor Dostoyevsky y José Revueltas, ¿no? Y que precisamente, pues bueno, hay un libro de un estudio de un maestro, Evodio Escalante, que él habla sobre la literatura de José Revueltas. Bueno, obviamente José Revueltas, que fue un gran escritor, novelista, cuentista, ensayista, pero sobre todo activista político, participante de movimientos sociales y revolucionarios, y también teórico de las cuestiones políticas en México, no sobre todo de ideología marxista, ¿no? Y él, a través de sus obras, también retrata precisamente a esos personajes que Evodio Escalante le llama del lado moridor, ¿no? Personajes del lado moridor. Habla de la literatura de José Revueltas como literatura del lado moridor, que son precisamente personajes como Erasto y Absalón en Orondo, Sofía o Andrea de los misterios de la mujer infinita, ese ángel, niña o quimera, ¿no? ese personaje, o precisamente el personaje sin nombre, o le llaman de diversas maneras el personaje de Epílogo, ¿no? Entonces, Escalante habla de estos personajes del lado moridor, ¿no? Personajes que viven del lado moridor, que presentan el lado oscuro, marginal y violento de la realidad, ¿no? No son personajes que viven en un ensueño y que les pasan cosas lindas, sino son personajes que viven la dureza de la realidad, del desamor, de la violencia, del desamparo, ¿no? Pero también son seres que están en fuga, ¿sí? Son personajes que están en fuga de la realidad. Son personajes obsesivos que se desbordan de múltiples maneras a través, por ejemplo, de la locura, del deseo, del dolor, de la pasión, del sexo, del lenguaje y de la literatura, ¿no? Esas son algunas de las cosas que yo veo, puntos de contacto al leer al retomar algunos de los aspectos que resalta Evodio Escalante de la obra de José Revueltas, pero pues, obviamente Esteban Asensio tiene sus particularidades. Una de las grandes particularidades de Esteban Asensio
es el lenguaje utilizado, el lenguaje que utiliza Esteban Asensio. Como ya les comentaba, Esteban Asensio es un fanático de la poesía. De hecho, pues es curioso que él no haya incursionado, o sea, publicado poesía, pero es un gran lector de poesía, es un gran apasionado de la poesía y de los poetas también. O sea, hasta ha escrito biografías de poetas, se ha ido a vivir con ellos, no sé, sí, bueno, casi, ¿verdad? Ahorita nos va a platicar cuando se fue el tiempo que fue a Argentina precisamente para hacer tu libro sobre sábado. Pero lo que hay en la literatura de Esteban Asensio es precisamente este aliento poético de los personajes y de la forma en cómo narra la historia de los personajes, cómo los personajes narran sus historias, porque muchas de sus novelas, sí, 3 de sus novelas están contadas en primera persona, son los personajes los que hablan, pero tienen este aliento poético. Y tienen este aliento poético porque son los personajes hablan como son. O sea, ustedes pueden leer, por ejemplo, Epílogo, y es como si estuvieran escuchando al personaje hablar. Y no es un personaje literario de grandes vuelos, sino es un personaje precisamente que tiene esta naturaleza del lenguaje oral, es decir, de plasmar en la literatura cómo hablan los personajes. Y esto que parece muy sencillo no es una característica menor, ¿no? Es muy difícil reproducir en la literatura la forma en cómo hablan las personas o recrear la forma en cómo hablan las personas. Generalmente en los talleres literarios, los buenos maestros de talleres literarios les dicen a sus alumnos, no lo hagas tan literario, es decir, no seas tan afectado, no hables, no utilices términos ni uses palabras domingueras, vamos a decirlo así, para tratar de decir lo que se puede decir con palabras cotidianas, ¿no? Recordemos pues a Juan de Mairena, de Antonio Machado, es el maestro de Antonio Machado, que decía en una de las clases, ¿no? En una de sus clases, le dice a unos alumnos, a ver, pase usted al pizarrón y escriba los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Y lo escribe en el pizarrón. Y le dice, ahora pónganlo en lenguaje poético. Y escribe lo que pasa en la calle. ¿Sí? Entonces, eso es precisamente, lo poético no es lo otro, no es los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, aunque suene muy dominguero, aunque suene muy elevado. La poesía es lo sencillo, pero es lo genuino. Entonces, en el caso sobre todo de Epílogo, porque bueno, pues es de la que estamos hablando, Epílogo recrea precisamente eso. Y en el caso de la literatura mexicana, pues hay algunos casos muy específicos precisamente de recrear el habla de los personajes, recrear el habla cotidiana de los personajes y volcarlos en un material literario. Desde luego estoy pensando principalmente en Juan Rulfo, ¿no? Estos personajes que hablan, ¿no? Y que nos hacen pensar incluso, ¿no? Que pues así deben de hablar las personas, o así debieron de hablar las personas en los Altos de Jalisco, y pues llega uno a los Altos de Jalisco y pues no hablan como personajes de Pedro Páramo, hablan como personas normales, pero él recrea eso. Otro de los escritores que lograron, mexicanos que han logrado eso, por ejemplo Ricardo Garibay. Digo que ahora pues no es tan leído, aunque se están republicando sus novelas, sus libros. Él, por ejemplo, es un escritor con muy buen oído, así precisamente como Esteban Asensio. Es un escritor con muy buen oído precisamente para recrear esa cadencia del lenguaje oral,
Pero no nada más es la transcripción, no nada más es la transcripción, sino que es precisamente la recreación, y eso es lo importante. Y bueno, y finalmente, pues bueno, dos casos más recientes, que son, por ejemplo, José Agustín, el caso de la literatura de la onda, y este otro escritor, también periodista, que bueno, pues en su momento tuvo mucho éxito, ¿no? Que fue Armando Ramírez, que escribió Chinchinete por 8, entre otros libros, que precisamente hace este ejercicio de recreación del lenguaje cotidiano y volviéndolo literario. Entonces, en el caso de Epílogo, ¿sí? Hay precisamente esta recreación que ya se nota en todos sus demás libros, pero es curioso también que quizá en Epílogo no se siente tanto, pero por ejemplo en Orondo es evidente, ¿no? Que está esta cuestión del lenguaje natural del habla, pero también está la obsesión y el amor por la literatura, ¿sí? O sea, precisamente por los autores que él ama, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, en Dostoyevsky, Proust, Thomas Mann, León Bloy, Leopoldo Marichal, Rabindranath Tagore, Aldous Huxley, León Tolstoy, Juan Carlos Onetti, Rubén Darío, un largo etcétera, que precisamente también una de las cosas curiosas de Orondo es que trae una bibliografía de los autores al final, trae una bibliografía de los autores que menciona la historia y que él ha retomado y citado fragmentos dentro de la novela, ¿no? De Orondo. Entonces, eso también es paradójico dentro de la literatura de Esteban Asensio, y que precisamente la hace por eso única y muy especial, ¿no? En ese sentido, y sobre todo para pues bueno, lo que ahora es la literatura mexicana y lo que está dominando ahora en la literatura mexicana, ¿no? Bueno, esa es una de las cuestiones. Ya voy a terminar. No te desesperes, que como te estoy echando de cabeza de todo. No, es que como me iba a tomar una foto. Te iba a tomar, estabas acosando. Sí. Bueno, esa es una de las cuestiones de lo que quería yo puntualizar acerca de tu obra. La otra, creo que es una de las cuestiones también, es la estructura novelística, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es ahora la novela, ¿no? Ahora que se murió Milán Kundera, uno de los últimos grandes novelistas del siglo XX, pues bueno, cada año y cada vez se habla del fin de la novela. ¿Qué es precisamente la novela? ¿En qué consiste la novela? Yo, entre más leo, más me convenzo de dos ideas acerca de la novela. Una es que las grandes novelas nunca son lo que creemos que son. Las grandes novelas siempre son otra cosa. Nosotros creemos que hablan de una cosa, pero en realidad nos están hablando de otra cosa. Por ejemplo, pues ¿de qué habla en realidad el Quijote? ¿Sí? O sea, ¿de qué trata el Quijote realmente? ¿Sí? Digo, nosotros podemos decir, pues es un señor que se volvió loco, que se creía caballero andante. Bueno, eso es lo que aparentemente pasa, pero ¿cuál es el tema del Quijote? ¿De qué nos está hablando el Quijote? ¿De qué nos habla Proust en Busca del tiempo perdido? En realidad, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando del recuerdo de su vida, de todos los eventos de su vida, nos está hablando de la memoria, pero en realidad, ¿de qué nos está hablando? O, por ejemplo, ¿de qué nos habla Palinuro de México, de Fernando del Paso, ¿no? Que es la historia de un estudiante de medicina al cual termina aplastado por uno de los tanques el 2 de octubre en Tlatelolco, ¿no? Esa es la historia de Palinuro de México, pero suceden muchísimas cosas. ¿Qué sucede? ¿De qué trata Tristram Shandy, ¿no?
o de qué trata Rayuela de Julio Cortázar, ¿no? Entonces, siempre, las grandes novelas siempre tratan de otra cosa. Parece que tratan de una cosa, pero tratan de otra cosa. Y finalmente, pues tratan pues de la vida. Finalmente, lo que tratan las novelas es de descubrirnos o de tratar de revelarnos un misterio de la existencia humana. Y esa apuesta de ese misterio de la existencia humana siempre es una apuesta perdida de antemano, porque nunca vamos a escribir, nunca vamos a poder plasmar, nunca vamos a poder escribir en una novela, o que una novela nos pueda revelar o develar cualquier misterio del alma humana. Por ejemplo, no hay la novela definitiva sobre el amor. No existe la novela definitiva que nos explique qué es el amor, ¿no? Cada escritor escribe su propia versión, su propio acercamiento de lo que para él es el amor, o el desamor, o el odio, o la venganza, o cualquiera de los sentimientos y de las pasiones humanas, ¿no? Y también una de las cosas que tienen las grandes obras literarias, no nada más las novelas, sino también el teatro, los cuentos, la poesía, es que cada escritor, cada obra encuentra sus propios lectores. Es decir, no nos dice lo mismo la poesía de Neruda a los que la leyeron cuando la escribió Neruda, a los que la leemos ahora en el siglo XXI. O las obras de Shakespeare, no les dicen lo mismo a los que leyeron las obras cuando las significó Shakespeare, a las que la vieron a principios del siglo XVIII, al principio del siglo XX, y ahora en el siglo XXI, pues tampoco les va a decir lo mismo, porque precisamente es una de las cuestiones de la literatura. La literatura no está completa sin el lector. Es decir, un libro sin lector no es nada, o sea, es un artefacto muerto. El libro empieza a vivir, empieza a cumplir su cometido cuando entra en contacto con el lector, porque es la imaginación del lector, la atención del lector la que activa, la que pone en movimiento todas las palabras que están dentro del libro. Es una de las cuestiones fabulosas acerca de la literatura y sobre todo de la novela. Entonces, en el caso de Esteban Asensio, uno puede leerlas y uno se va metiendo en la historia, pero uno va pensando y dice, bueno, ¿y a dónde me está llevando todo esto que me está contando? Porque cuenta cosas, ¿verdad? Así que cuenta cosas, pero cada una de todas esas cosas que nos van contando no están estructuradas de una manera en que nosotros sintamos que está estructurado de una manera lógica o preconcebida o prefabricada. Es que esto también es una cosa paradójica en el caso de Esteban Asensio. Yo sé que él piensa mucho lo que escribe, yo sé que él prepara mucho lo que él escribe, y que no son las cosas al azar, no es nada más porque se le ocurrió meterlo, sino que lo escribe precisamente con un objetivo. Pero precisamente eso es lo más difícil de lograr en el arte, la sensación de naturalidad. Si me permiten, voy a explicar, poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos a una bailarina de ballet, ¿no? Y entonces esa bailarina de ballet, nosotros estamos viendo el ballet en el escenario, y de repente vemos que como que la bailarina de ballet se inspiró y dio un brinco y saltó de un lado al otro del escenario
Es una de las cuestiones que al estar leyendo y al estar pensando en tu obra, y es precisamente por eso me doy cuenta de por qué le pusiste Laberinto Ediciones a tu editorial. Porque es precisamente la lectura de tus libros, de tus novelas, son como entrar en una especie de laberinto, en donde entramos y no sabemos muy bien a dónde nos lleva, pero finalmente encontramos la salida o encontramos algo en el corazón del laberinto, ¿no? Que es precisamente lo que tú te has planteado en cada una de tus novelas, ¿no? La cuestión de, pues, el desamor, la pasión, el dolor, la culpa, ¿no? Este epílogo es una novela precisamente que no es una novela, digo, si quieren leer una novela que los haga felices, no lean el epílogo. No es una novela que los va a hacer felices, es una novela que sí en momentos los va a divertir, les va a parecer algo chusco, pero es una novela que desgarra precisamente porque va a el trasfondo de lo que significa llegar a lo más profundo del ser humano, ¿no? En ese sentido a mí me recordó, digo, no porque contrariamente, por ejemplo, el personaje de Memorias del Subsuelo de Dostoyevsky, ¿no? Que es un personaje malévolo, ¿no? Pero que también él ha tocado fondo. El personaje de Epílogo también ha tocado fondo, pero él quiere la redención, y eso creo que es lo que finalmente es lo que tú nos planteas en esta novela, en la que aparentemente no sucede nada, ¿no? Aparentemente no sucede nada, o son puras, el lector desatento puede decir, pues es que son puras anécdotas y son puras cosas que sucedieron, que le sucedieron al personaje en la calle con sus amigos, con sus vecinos, con su familia, con su abuelita, pero lo que nos está contando es precisamente eso, ¿no? El llegar al fondo y tratar de, o no, encontrar la redención. Bueno, eso es lo que yo quería comentarte, mi querido Esteban. Bueno, puedes decir si estás de acuerdo, no, si no estás de acuerdo, estoy, o de cuál me fumé. no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que efectivamente esto último, voy a empezar por lo último que acaba de decir Memo, de la redención. Efectivamente es eso que de algún modo busco, y quiero decirlo tomando esto casi último que dijo mi amigo Guillermo: desde el corazón del laberinto comienzo, pues. Sí, yo creo que eso que dijo Memo es absolutamente cierto, pero antes quiero hacer literariamente dos anuncios que le voy a tomar al maestro, al maestro Rubén Darío, y voy a leer. No hace falta reformas, ni planes nuevos, ni estudios novísimos. Lo que necesita con urgencia la juventud dice española en su libro La España contemporánea, es que le enseñen a leer, que no sabe. Ese es un anuncio literario, solo porque se me ocurrió esta tarde. Y luego otro, terminamos hace unos momentos una presentación, nosotros llegamos hacia el final, era una presentación de un libro de poesía. Yo quiero decir estos versos a propósito de lo que dice Guillermo. A mi espalda quedan cada vez más lejos placeres y glorias, quimeras y sueños. Al fin del camino que cercano veo, dos sombras me aguardan, olvido y silencio. Manuel del Palacio, que también cita el maestro Rubén Darío. Este es un libro que hice para la Universidad de Aguascalientes, hice yo la selección y el prólogo, y lo nombré con la venia de quienes me asistieron en la edición por parte de la Universidad de Aguascalientes, mis cuentos preferidos y otros relatos. Bien,
Quiero empezar antes de llegar al epílogo, por supuesto. También hago este anuncio literario, también a propósito por esta tarde y por cosas que se han venido diciendo en estos últimos días. Leo esto de Variaciones sobre la vida mundana de una mujer infinita. Si la vida tiene un valor, no es el sacrificio. Lo que nos impulsa a seguir son los sueños, no los sacrificios. La mezquindad y la avaricia son mayores, inmensamente superiores. Si algo le queda al hombre y por lo cual debe luchar, no es por los otros, sino por él mismo, por sus sueños. Así lo hará por los demás. Toco el tema de lo individual y lo colectivo. Solo que para mí primero es lo individual y luego lo colectivo. No al revés, no lo colectivo, luego lo individual. Y no es porque yo lo diga, sino es un asunto de naturaleza. Y si no, exploren en su corazón, ya lo decía otro de mis maestros, Dostoyevsky, quien dijo alguna vez: quien explora su corazón, explora el corazón de los demás. Algo sabía este hombre. Memo también tocó algunos temas. Decía él, voy a empezar igual de atrás hacia adelante, él hablaba de estructura. Tiene totalmente la razón. Yo no estructuro, yo desestructuro. Un amigo que tenía conocimientos del estructuralismo de la Universidad del Estado de México, del plantel Ameca, le llamó mucho eso la atención. Era el director de ese colegio entonces, y me dijo: me llama mucho la atención que usted se presente diciendo que usted no estructura, sino desestructura. Y tuvimos una conversación sobre eso, de las estructuras. Para mí lo más importante son los andamios, ¿no? Y le digo: no para contar una historia, en realidad los andamios para subirme y pintar, que es lo que me gusta a veces, pintar mis paredes de blanco, y eso hago. Construyo andamios, a veces con muy bien hechos, con madera de aquí, madera de allá, algún lazo, algún triplay. Yo diría, pero no sé dónde, bueno, depende de dónde se ponga el triplay, y así eso yo hago. También cuando me han preguntado cuál es mi método, mi técnica, yo les digo: si tengo método y técnica, es justamente no tener método y técnica. ¿Qué ocurre con esto? Yo no cuento historias lineales. Lo más lineal que he contado son estas dos últimas, los cántaros y epílogo, que tiene, parece que va planita, porque en realidad yo atrapo, si me permiten ustedes, atrapo la vida. Voy a contar un dato. Cuando mi muy querida amiga Adela Fernández fallece, yo estaba escribiendo una historia. Y ese día que yo me entero, fue tanto, debo decirlo, y perdón que sea tan, en este caso tan auténtico, sentí un hondo dolor, porque no solo se iba mi amiga, sino, y voy a decirlo para que suene no tan solemne, ya no iba a ir los martes a comer con ella, ya no tendríamos por la tarde nuestra copita de mezcal o de tequila, ya iba a haber 6 de diciembre con un regalo en mis manos y yo un regalo en las manos suyas. Ya no me iba a pedir que le leyera En busca del tiempo perdido como solía hacerlo. Ya no le iba a pedir a ella que me leyera uno de sus poemas. Ya no me iba a encargar que por favor, si algún día faltara, que nos va a suceder a todos en algún momento, pudiera ocuparme de su obra. ¿Quién iba a pedir eso ahora? En fin, así es como yo atrapo lo que yo llamo lo que escribo. A veces me resulta pretencioso decir que soy escritor. Asumo mejor que soy lector. Eso sí, no sé si profesional, pero me acerco a ello. Cuando me quité la carga de decirme que soy escritor, como suelen decirlo, de manera, algunas hasta sinvergüenzas,
decirse que son escritores, sentí un alivio, una paz. Porque entonces, si yo decía que soy lector y escribiera alguna tontería, como suelo hacerlo a veces, pues, además que yo no soy escritor, pues, y a mí eso me da una tranquilidad. Cuando yo me despojo de eso, siento un alivio, profundo alivio. No tengo necesidad de que alguien diga cosas sobre mí, no las pido. Decía Samuel Johnson: cuando una persona me pregunta ¿qué opina de mi libro?, le digo: si entonces lo expreso, considéralo falso. Pero si una persona no te pide nada y tú lo das, el comentario, considéralo. Eso decía el doctor Samuel Johnson, inglés, de esos maravillosos ingleses. Si ven por ahí un libro que son de ensayistas inglés, por favor, compren, es una joya eso. Llevo el epílogo de un modo, decía Memo. Yo le aprendí eso a mi maestro Ricardo Garibay. Garibay decía justamente lo que acaba de decir Memo: lo más difícil es escribir sencillo. Yo nunca me había puesto a hacer esto. Yo siempre creí, como decía Memo, sacar mis frases domingueras, y me pasé haciendo frases domingueras. Pero cuando quise hacer esto, ya me resultó más difícil. Incluso hasta leerlo me cuesta trabajo. No me es fácil leer esto, porque luego me equivoco. De verdad que me equivoco, porque ahora también tan de moda eso de los, yo no hablo de los, no he emitido un solo juicio sobre esta polémica que hay en las redes sociales. No me hiciste saber a qué me refiero. Justamente eso, porque en realidad yo no los he leído. Esa es la verdad. Yo no he leído ninguno, pero sí he sabido que tienen 300 páginas, y si sumamos nos da una suma importante. Y yo que sé, que he leído algo, por ejemplo, En busca del tiempo perdido, yo lo leí como 4 meses, no son 5 meses, pero son cerca de 4.000 páginas. Entonces imagínense, estamos hablando de 2.000 páginas. Yo soy medio perezoso para leer, yo todo el tiempo lo hago en voz alta. Entonces yo me llevaría sobre 2 meses o 3 meses. Y si hablamos de comprensión de lectura, como expone el maestro Felipe Garrido, a quien le he aprendido eso de la comprensión de lectura, entonces no podría emitir un juicio tan así, tan de repente. Pero hay una polémica en esto de... Ayer escuchaba decir sobre veniste, te fuiste y esas cosas, como hablamos. Yo dije, yo no sé qué hay arriba del libro para esto ni abajo, así que no me emití juicio. Pero yo cuando leí el ingenioso Hidalgo, Quijote de la Mancha, el de Cervantes Saavedra, a quien profeso gran admiración y admito que es mi profesor, si yo lo leí, no he aprendido nuestro padre, así que por favor no lo vayan a criticar. Soy yo quien lo aprendí. ¿Por qué habla en el Quijote que es el español antiguo? Ahí está. Pero cuando veo a una joven exponer en defensa de esto, no escribiendo, por ejemplo, datos como este, pues me resulta que también me deja como que no le creo tanto. En fin, hasta aquí lo que voy a opinar sobre eso. Entonces, del capítulo 2, después de esa noche, todas las noches antes de dormir, le pedí a Diosito me la arrancara de los ojos. Se lo suplico todos los días. Bueno, no todos, porque hay veces con tanto descuido se me olvida. Pero sí me he pasado tardes metido en la casa. Ahí estoy, pide y rece, y no más me escuche. Para mí se hace el sol, hasta flores le he llevado, y le he puesto en la urna de la entrada algunos centavos, pero nada. ¿Cuántos días he llegado hasta allá? Ni me acuerdo.
desde la última vez. A mí ya no me importa. Todos los días son iguales. Ahí estaba él. Bueno, no él, su estatua. Y de aquí muy grande, más de 3 metros. Eso dice. Pues ahí vi, mirando para lo alto, digamos, le fijé la mirada a los ojos y palabra. De hombre a hombre se lo pedí. Diosito, ándale, tú tienes poderes. Toda la gente lo dice. Ayúdame. Si yo tuviera magia, como tú, ni lo dudes. Ahorita mismo te bajaba de esa chingada cruz. Se ve, me hace falta rodillas. Seguro te duele harto. Pídemelo y ya verás. No sé cómo lo hago, pero te bajo de ahí. Aunque se enoja. Total, de todo me acusa. Ándale, Diosito, no seas así. No me desampares. Arráncame esta chingada figuración de los ojos. Si no quieres hacerlo por mí, hazlo por mi abuela. Ya ves, ella nunca dejó de ponerte tu veladorcita. Puntual, todos los domingos me traía aquí. Te has de acordar, tú fuiste testigo de nuestros padres nuestros y de nuestras Aves Marías. El credo no, porque nunca me lo aprendí. De veras, palabra, cree, esta desgraciada rata ya no me deja ver, te lo juro. Hasta aquí de este 2. Alguna vez dije, llegué al Zócalo esa tarde, en 2017, y dije que venía el licenciado interventor de la ciudad, porque iba a dar fe que iba a leer esta obra en 10 minutos. Fallé, la leí en 11, y la leí porque fueron puras frases. Y aquella ocasión escribí esto en el Zócalo. Nada que vale la pena se alcanza con tan solo un paso. Llegar al otro extremo no es asunto de distancias, sino de sueños. Y me apoyé para escribir esto de algunos epígrafes de algunos maestros que he tenido a lo largo de mi oficio de lector, y voy a terminar porque me quedan unos instantes ya. Quiero leer nada más 2. Rosario Castellanos dice: resultan mucho más coherentes quienes se remontan a los años de infancia y van poco a poco descubriendo el mundo. Rosario Castellanos. Otro mexicano a quien admiro profundamente. Pertenezco al género confesional. Quiero morir sin que haya quedado oculta una sola de mis acciones. Esto es de Arreola. Y digo entonces, para despedirlo, ya estamos en tiempo, ¿verdad, señorita? Tiene justo todavía otros 10 o 15 minutos de programa. Ok. No tenemos evento después. Bueno, pues para usted es la comunidad del amigo Guillermo, ¿cierto? Bueno, para usted voy a leer este libro en frases, porque además ya desde que me dijo Memo no hago más que soñar. Aquella canción de Serrat que dice: no hago otra cosa que pensar en ti. Bueno, yo le voy a decir que desde que Memo dijo que teníamos ya muy cerca de la mesa tienes en hogar, ya pienso, digo, no hago otra cosa que pensar en ellos. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y como siempre he creído que la poesía se lee en pie, lo haré en pie. Me voy a ir con este asunto de las frases. Hoy llegó tarde el interventor de gobernación, pero ya llegó finalmente. Yo hice todo este asunto para que llegara. Así que está él aquí. Ahora sí voy a dar con eso. Las pasiones escapan a todo razonamiento lógico. La razón es mera apariencia, pura especulación.
Entre los claros y los oscuros, solo hay presagios que regularmente son ciertos. Los olvidos no siempre son el camino correcto, y mucho menos el más seguro cuando se anda con abandonos. Ella volvió hacia donde yo, y yo más allá de sus ojos. Perdón de ustedes que sea lento con la izquierda, pero no soy ambidiestro, y a veces con la derecha también soy violento, pero no puedo brincarme. Cuando uno ve a una mujer por primera vez así, como yo la contemplé en aquel momento, el mundo no es otra cosa que un sueño. La virtud por acercarse a los libros jamás llegará a ser un aporte sincero y auténtico si desde lo más hondo de cada uno de nosotros no lo consideramos necesario. Para que el libro nos entregue su conocimiento y bondad, es preciso la confianza, y para llegar a ella no hay método, ni técnica, ni fórmula tan eficaz como intimar con ellos. La necesidad, cuando es condicionada por la ausencia, no solo se vuelve un encierro, es una extensión de ella misma y se amplía, o bien al campo de la dependencia, o bien a los campos de la incomprensión y la batalla, como el adicto que requiere una dosis para continuar en el día a día, para mantenerse no solo equilibrado, sino para saber al menos de su existencia, pues la vida, aunque no lo parezca, lo ha abandonado. Cuando la esperanza se pierde, únicamente queda el coraje para no estar hunidamente solo, pero sentirse solo es otra cosa, y comprenderlo muchas de las veces alcanza para muy poco. Si la necesidad no impulsa al sueño, entonces no es ni lo uno ni lo otro. Un rostro, por más dimensiones y atajos que exponga, jamás podrá revelar los reductos del corazón. Es triste que a un hombre de palabras un mal día se le mueran las consonantes y las vocales. Cada uno tiene su lapso, y morderse las uñas llega el momento en que para nada sirve. El silencio, entrado ya en amargura, resulta peor que el olvido. Este ya lo leí, es sobre el asunto de lo individual y lo colectivo, y quiero leer con casi me voy, un libro es la experiencia más pura y digna de la amistad. Así pienso yo creo que los libros tienen vida. La ausencia del pensamiento es lo que mata a un hombre. Lo auténtico sin pasión no tiene mérito alguno, y sin pasión la imaginación queda a merced del olvido. Cuando no se tiene tanto por andar, no bien se mira, y en tal caso, si bien no se mira, nos queda el recuerdo. Y la esperanza es una de esas palabras poco entendida. Si uno no las une con deber y trabajo, pierde todo sentido y toda proporción. Si hay momentos en la vida donde el tiempo nos permite ser, es precisamente en la infancia. Por eso yo sostengo, como alguna vez dicen que dijo André Breton, jamás me quitarán las carillas de la bolsa. Y mi maestro Gonzalo Rojas, con quien tuve la fortuna de vivir algún tiempo, decía que el hombre es su infancia. Y quiero recordar también a un maestro de la plástica mexicana,
Raúl Andiano me decía: el hombre se mide por su trabajo. Y mi trabajo ha sido simplemente, durante estos años de vida, en parte, la lectura. No siempre la felicidad se halla entre dos cuerpos desnudos y tiempos van y tiempos vienen. Solo hay que estar atento para no quedar fuera de la vida. No es la balsa ni el océano lo que hace al náufrago, sino la tierra. Al poner sus labios sobre los míos, sentí la mayor ternura que una mujer puede dar a un hombre. Y me voy leyendo esto que a veces me han pedido y que no quiero dejar de leer esta tarde, aquí en Puebla, con afecto y mucho cariño para ustedes que me acompañaron y para usted, querido amigo, que al final se vino aquí a incorporar Y por supuesto, para vos, vámonos con esto. Jamás pensé lo difícil que sería despojarse de ti, entre otras cosas porque no quiero. Y a ti no se te ven las ganas tampoco. De no ser por las fotografías, nadie más allá de los amigos sabría de tu vida. Y a mí, ¿de qué me sirve saberte si no te denuncio? El otro día me preguntó por ti y le narré la historia del hijo. Tú de ella no sabes porque te apartaste. Y aunque los amigos digan que no es cierto, tú y yo lo sabemos. No entiendo, de verdad que no entiendo. Si tú lo necesitabas tanto como yo, ¿por qué no nos amamos aquella mañana en nombre de las constelaciones, en nombre de todas las estrellas, en nombre del universo mismo, en nombre de la pasión? ¿Por qué no hice a un lado los pudores y las falsas modestias? ¿Por qué simplemente no te amé como Dios manda, si ya tu vientre estaba embravecido, si ya tu alma galopaba entre mis sueños? ¿Por qué? ¿Por qué sencillamente no nos amamos? Bueno, cumplí, fallé otra vez, nunca cumplo mi promesa de leer esta novela en 10 minutos. Bueno, a veces sí puedo, porque como me ponen en lo que se llama pedestal, entonces es muy rápido pasar las páginas, y entonces me voy con este que es el cierre casi del libro. Dice: lo inocente de todo esto es que morir es tan necesario como vivir. No me podría entender yo sin pensar que algún día me iré, y como sé que me iré, tampoco me entendería sin haber hecho lo suficiente ahora que estoy aquí. Y para mí lo suficiente es, entre otras cosas, la lectura. Muchísimas gracias. Agradezco su presencia. Bueno, pues muchas gracias, querido Esteban. El programa. Ay, pues sí, tengo que despedir el programa. Aunque va a salir a las 5 de la tarde, lo vamos a transmitir en nuestro canal de YouTube y por Facebook. Pero mañana vamos a seguir aquí en la fiesta del libro de Puebla. Vamos a presentar el libro de Héctor Malabé, Razón Creadora, y el libro del maestro Felipe Garrido, Mentiras Transparentes, a las 12 y a la 1 en esta misma sala, y también lo vamos a transmitir mañana. Y pues bueno, pues muchas gracias por su presencia a todos ustedes, y pues muchas gracias también a nuestros patrocinadores de la fiesta del libro, por todas sus atenciones, y pues nos estamos viendo. Gracias.